por ejemplo, gente que ha perdido familia o gente que la va a perder. En la 83 me invitan a dar un taller para pacientes para familiares de pacientes terminales, y yo les digo, duele, nadie dijo que no va a doler, pero ahorita que están en esta etapa es cuando hay que apapacharlos, amarlos, despedirnos. Y claro que hay gente que dice, ¿cómo lo puedo apapachar si no me trató bien? ¿Cuál? ¿Este de ahorita? No, mi mamá, mi abuelita, mi tía, mi hermana, aquella. Ok, ¿cerramos con aquella o cerramos con esta? Pero hay que cerrar con las dos. Porque esta frágil, moribundo, esta ya es otra, está en una etapa diferente. Pero si hay cuentas pendientes, cerramos allá para cerrar aquí. A lo mejor ellos no cierran, pero se van con la conciencia de que hay que cerrar con aquel y en esto. Y eso es importante. Y los pacientes también. Un paciente que te dice, por ejemplo, hay gente que le da miedo despedirse. Es que se la va a creer. Sí, no. Digo, nadie tenemos la vida comprada. Pero si tú tienes la necesidad, órale, dime lo que me tengas que decir. Y hay gente que dice, uy, le dije, fíjate, le pedí perdón, acepté, tal, y no me pasó nada. Qué padre, ¿no? Ya, ahí estás tablas. Pero esto es importante, ayudarlos a reducir el dolor es algo primordial. Y aquí es donde la gente, por ejemplo, para ayudarlos a reducir el dolor, los dopan y los duermen. Y a veces la gente tiene pendientes. Entonces, ahí hay que ser como muy humanos en reducir el dolor. Milton Erickson dice al mínimo indispensable saludable. ¿Cuál? Si estás vivo, te duele, es signo de vida, pero debe ser un dolor digno, tolerable, aceptable. Por ejemplo, el que dopen a alguien para que no vea el entierro de su hijo, etcétera, no es sano, porque el dolor existe, pero no le dan chance de despedirse, de vivir el dolor, de sentirlo, y eso crea una ausencia que a la gente la atrapa en los duelos. Entonces eso no es sano. Hay que hablarlo. Y nos da miedito hablarlo, lo bueno y lo malo, porque tenemos un muy mal hábito social. Hay que hacerlos que usen todo lo que puedan los servicios de salud, todos los disponibles. Por eso les digo, lo que yo tengo a lo mejor ya no es práctico. Por ejemplo, desapareció el Seguro Popular, entonces hay que tacharlo de la lista. Pero hay muchas instituciones, yo me he metido a buscar instituciones que apoyan a niños con cáncer, a mujeres con cáncer, a hombres con cáncer, y los tengo en una lista. No sé si funcionan, pero les doy opciones a los pacientes y a sus familias. Entonces, solo por default, no que ustedes vayan a ocupar todos los terapeutas del mundo, pero tengan un directorio. Yo lo que hago es les digo, mira, te recomiendo a este que lo he visto trabajar y es muy bueno, y te recomiendo a este que no lo he visto trabajar pero tiene buena reputación. Digo, yo sí te digo que no lo he visto trabajar, entonces no sé cómo trabaja, pero te doy 2 recomendaciones o 3. O a veces solo tienes una y dices, te recomiendo este que para mí, hace poco me decía un amigo que es psicoanalista, oye, recomiéndame a alguien que trabaje pareja que no seas tú. Si yo fuera a ir a terapia de pareja, iría con fulana. Es a quien te puedo recomendar. Esa recomendación me gusta. O sea, si yo fuera a ir a terapia, iría con menganita. Es mi recomendación personal, ¿no? Que es donde dicen, no, pues si fulano iría, yo creo que ha de trabajar bien, ¿no? O le ha de tener confianza. Y eso crea una confiabilidad para el paciente. Generalmente,
necesitamos, dicen que la buena salud está asociada a física, psíquica, pero es importante que bajemos el estrés. Ojo, no les digan, necesitas quitar el estrés de tu vida. ¿Quién puede vivir sin estrés? Pues eso no es real. Tú vas contento a tu trabajo y llega un cuate que se pone y te pita pi, 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 y está el rojo, ¿no? Ya te estresaste. No podemos vivir sin estrés, pero podemos bajar el estrés y podemos mejorar nuestra reacción al estrés. Eso sí lo podemos hacer, ¿sí? Y bueno, los beneficios del apoyo social, todo esto me lo paso rápido porque esto existe en un libro que se llama Psicología de la Salud de Morris, de ahí salió. Y Morris es súper popular, de hecho ese sí está en PDF, libre en internet, lo pueden bajar y es como muy, pues trae todo esto que les digo, ¿no? Y trae como mucha parte médica. Lo importante no es tanto esto, sino qué vamos a hacer con esta información. Y yo les decía que parte de esto es explorarnos como seres humanos. Entonces, en esto vamos a hacer una pausita y les voy a invitar a que hagamos 2 filas aquí. Y vamos a tratar de que las filas estén equilibradas. Equilibradas 1 a 1. Entonces déjame, voy hasta la esquina. Entonces sí, porque yo con la mía negativa Bueno, esto nos va a servir para... Dicen que el cerebro aprende hasta que la pompa aguanta, entonces hay que estirar. Les voy a pedir que, así como están, se pongan frente a frente a la persona y que... Ya saliste volando. No es cierto. 2, 4, 5, 2, 4, 6, sí. Aquí falta alguien. Sí. Son 2, 4, 6, 2, 4, 6. Sí. Ahí están equilibrados. Dijimos que equilibrados, cada quien con cada cual. ¿Qué dices? ¿Yo qué culpa tengo de estar más delgado que tú? Vidioso este. Bueno, fíjense. El ejercicio ahorita, en esta primera etapa, una de las cosas que se nos ha dificultado por cuestión cultural es cuando nosotros hablamos con la gente, de repente no estamos habituados a hablar con la gente y verlos de frente. Mucha gente incluso que llega y te dicen, oye, sí, oye, qué bien te ves, ¿quiere algo conmigo? Le encanté. Tenemos el mal hábito de hacer juicios de valor y no estamos habituados, entonces así como que es de ladito, ¿no? El poder trabajar, y sobre todo en el área de la salud, cuando alguien llega, no sé si alguno de ustedes ha estado hospitalizado, pero es sumamente, te pone en una posición frágil estar acostado, lleno de chinches, tubos y todo el asunto, y que pase alguien, bata blanca, hermosa, y que no te vea y te diga, ¿y cómo está? ¿Y cómo pasó la noche? Sí, bien, haces tal, y se vaya y tú dices, ¿sí me vio? Y que luego te encuentran y no saben que fuiste su paciente. Cuando un paciente pone la confianza con nosotros, es un paciente que te puede ver y eso a la gente le incomoda mucho. Te digo, ¿cómo está? Les digo que yo tengo malísima memoria y de repente le decía antes de corre rata, corre, o sea, ¿dónde lo conocí? Pero yo soy como de, ¿cómo está? Buenos días.
Les digo, como yo reparto como palomitas, les digo, buenos días, ¿cómo está? Les digo, es gente con la que yo voy a trabajar, o sea, a mí no me gusta no saludar. Mi mamá dijo que uno tiene educación, entonces yo saludo, pero sí de repente me ven la cara de, ¿what? ¿Y este quién es? Porque se me pasa. El ejercicio de hoy es, van a elegir una palabra amable con la que ustedes puedan describir, fíjense, no lo que yo veo, sino lo que yo percibo. Por ejemplo, yo me puedo parar y percibir, yo lo percibo como alguien alegre, que se ríe mucho. Es lo que yo percibo. Puede ser que, como no lo conozco hasta hoy, no sé si mi percepción es buena, pero esto es lo que yo percibo de él. El que yo devuelva, ¿cuántas veces hemos dicho, oye, ¿con qué imagen se irían de mí, no sé, en X, whatever situación, ¿no? El que alguien te diga, oye, qué agradable energía tienes, dices, ay, qué padre, ¿no? Oye, ¿te pasa algo? Porque, no sé, te siento estresada. Eso es, me vio, existo en este planeta para ese alguien. Cuando nosotros trabajamos en salud, de repente, claro, tenemos gente que te quiere contar su vida, su historia, si fue al mercado y le subieron los jitomates, y ahí uno aprende a poner límites, pero el que tú llegues a una zona donde hay mucho dolor y tú puedas ver a alguien, poderle sonreír sin que tú creas que le tiras el calzón o que esa persona que te sonríe te tira el calzón, y puedes decirle, buen día, ¿cómo está? Bien, qué bueno. Les digo, a veces es de a compas, respetuosamente, pero qué bueno, pues aquí andamos, ¿eh? ¿Sí? Muchas gracias. Ese contacto hace una gran diferencia en la relación médico-paciente, que ahorita vamos para allá. Entonces, el que ustedes puedan expresar y el percibir, el decir, ay, fíjate que sí, o sea, a mí me cuesta trabajo ver a la gente. Cuando yo hago esto, hay gente que me dice, no, pues es que, pues, ¿en cuántos pueblos te saludan y te hacen así, no? Y además, o sea, es la puntita de los dedos para que no seas pasado y así te saludan. Eso es cultural, pero en nuestro ámbito de trabajo la persona requiere ese reconocimiento, y que el que tú saludes a alguien y lo veas a los ojos y le digas, buenos días, bienvenido, de verdad lo hagas sentir bienvenido con esa frase que le dijiste, ¿no? Entonces vamos a tratar lo que ustedes perciban, paz, alegría, tranquilidad, serenidad, ¿sí? El que ustedes lo puedan, y van a ir girando hacia allá, es decir, que van a cambiar con la persona que tienen enfrente hasta que vuelvan a quedar frente a la misma persona, ¿va? La parte importante del ejercicio es, a mí me gustaría que me digan si cambia algo en su percepción, en su sentir, con cada persona, si ustedes se perciben diferente. Listo. Adelante. A la distancia que ustedes consideren sana. ¿Y lo vamos a externar o no? Sí, nada más, díganle una palabra, la que ustedes quieran. Y cambien, giren, please, giren. Giren. Como ruedita de la fortuna. Sí, necesitan girar para que queden así. Pero es que quedamos. Please, así. Aquí. 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 Así. Sí, yo no pasé con ella. Es que ya... Ok. Traten de girarlo, please.
Es que con Ok, bueno, los voy a invitar a que se sienten. Voy a decir, esa risa es de nervios. Ahorita les digo qué vi. ¿Qué me quieren compartir? ¿Cuál fue la sensación que tuvieron? Ajá. Que nos hagamos de nosotros. Ajá. ¿Qué más? Que nos hace falta convivir más. conocernos. Precisamente hasta esta dinámica yo creo que realmente nos vimos, nos hablamos y nos conocimos también. Porque pues bueno, las clases que hemos tomado cada quien en su lugar, nos levantamos y cada quien conoce y pues no habíamos tenido esa oportunidad de generar nada entre nosotros. Fíjense. En el ejercicio pasado fue eso, solamente Alberto conserva, yo nunca le dije lo conserva nada y fue a hacer eso, porque llegamos y por las filas, ¿no? Y cada quien en su lugar, terminamos y nos íbamos. Entonces hicimos una dinámica y la mayoría dejó su gafete y se fue. Y ahorita que vi el de Alberto, dije, fue el único que Sí. se fue. Lo que pasa es que, bueno, aquí quiero compartir algo alguna vez en alguna dinámica, se hablaba de qué tanto te encierras tú en tu mundo, tus cosas, y te olvidas del resto, que hasta dónde dejan de ser importantes para ti el resto de las personas. En esa dinámica, en ese momento, pues era lo mismo, ¿no? Decir cada quien su nombre, y después de un rato, ¿sí? De nuevo recordar tú el nombre de todos tus compañeros, y pasamos algo así parecido, ¿no? Te topabas con alguien y te quedabas, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿No? Y la respuesta, si no te sabías el nombre, era, no eres lo suficientemente importante para recordarlo, ¿sí? Entonces, el que alguien te diga eso de frente, pues sí era impactante, ¿no? Sí, es fuerte, ¿no? Que alguien te diga, dices, caray, espérate, o sea, sí es cierto, o sea, a final de cuentas, nosotros lo hacemos muchas veces. No, la gente no es lo suficientemente importante en nuestras vidas para tomarlas en cuenta y para recordar sus nombres. Entonces, sí, nos encerramos mucho en nosotros. Sí, fíjense, nos podemos reír mucho
y podemos hacer bromas de todos los calibres, pero la realidad es que cuando yo hago contacto con otro ser humano, no desde el exterior, sino desde el interior, de repente es, ¿cómo manejo esto, no? O sea, incluso yo en ocasión les digo, pregúntale algo lo que quieras, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? Cosas que socialmente te enseñaron que pues es cortesía, ¿no? Pero tocar a una persona, y se los digo porque, por ejemplo, cuando yo trabajo con pacientes, me ha tocado asistir a algunos pacientes que ya están en etapa terminal y yo les describo la mirada, sus ojitos. Digo, a mi propio papi hace un año les decía, yo estaba dando este curso en la 83 y les decía, y pues ahorita que no me toca cuidarlo, yo estoy haciendo lo que me toca hacer. Yo estoy aquí, mi papá está en terapia intensiva. Le dije, y tengo que seguir con mi vida hasta el momento en que me subo a mi carro, me voy a Zacapu y ahí estoy con él. Y de repente hacer esas pausas y seguir, cuando yo llegaba se asomaban y me decían, doctora, ¿con quién habla? Con mi papi. Pero no la oye, doctora, sí me oye. Esa es una parte donde les digo, es más para mí que para él, pero le estoy platicando, le estoy diciendo, estoy hablando, pero es ver a ese ser humano integral. Les digo, y veía yo al personal y les decía, tengo muy mala memoria, esto es algo, después de tener una memoria extraordinaria, son secuelas de la quimio, entonces de repente me tengo que obligar a repetir una y otra vez nombres. Entonces le decía, Ana, ¿sí? Sí. Con una chica era de Ilse, doctora. Ilse. Otra se llamaba como mi hermana, era muy fácil, ¿no? Mayra. Pero con Ilse, pobre, yo creo que lo repetí como 20 veces antes de guardarlo en mi memoria. Y era de Elche. Y ya cuando me veía la cara era, Ilse, doctora. Ya nos podíamos reír juntas, pero yo sabía quién era Ilse, nomás no recordaba su nombre. Pero de verdad, este ejercicio, cuando tú tocas a un paciente y te sientas con un familiar, yo todavía recuerdo con una familia con la que trabajé y llegaron a pedirle los órganos de su hijo de muy mala manera. Y me acuerdo que les dije yo, si a mí me pide así, no solo la cacheteo, me vale gorro mis creencias y le digo que no. ¿Usted es la mamá del muchacho que se va a morir? Sí, le traemos unas formas para que las llene, para que done los órganos de su hijo. No le explicó, o sea, era un muchacho de un accidente automovilístico, una mamá en shock, que seguía repitiendo, yo lo vi, yo le di la bendición, y tú llegas y le sales con eso, sí te pego. O sea, claro. Y yo de plano en un momento dado sí les dije, que luego llegó las hermanas del marido y le dije, padre, llévatelas, les va a pegar. O sea, yo la veía tan enojada. Ahí es donde cuando tú haces contacto, yo le decía, dime, comadre, es que no es justo. Y entonces alguien que nunca lloraba, porque decía, me caes gorda porque me haces llorar. Ah, yo no te hago llorar, yo te dejo llorar. Pero pueden llorar, decir, hacer, volver. Son las personas que te dicen, nos vamos a volver a ver, doctor. Qué padre, aquí nos vemos. Esa gente confía en ti. Los pacientes crónicos, ojo, ahí va. Me acuerdo que el oncólogo decía, acuérdese de mi cara porque nos vamos a ver toda la vida. O sea, no sea tan optimista, pues. A lo mejor no nos vemos toda la vida. Sí, usted va a ser paciente oncológica siempre, a eso no lo niego. Pero no es una manera de hacer rapport con tus pacientes. Tú le dices, aquí nos vemos, que les voy a decir que por eso soy fan del doctor Mercado, que no sé si alguien lo conoce, es el director de Onco.
pero por ahí hay un video que les digo que yo cada 10 de mayo lo vuelvo popular. Le llevó mañanitas a sus pacientes que estaban en quimio, les llevó serenata y este tipo de detalles, que el director de tu clínica suba y le dé serenata a las pacientes, dices, no manches. Y yo se lo reconozco porque yo les decía, a ver, criticones, porque cómo lo cabulearon, les dije, yo quiero ver un médico que vaya y le lleve serenata y le cante a sus enfermeras el día de la enfermera. Quiero que me digan quién, director de la clínica. No, entonces no lo critiquen porque no pueden hacer lo mismo. Esa parte humana, el que tú le reconozcas, eso es invaluable. Se quedan contigo sí o sí. Entonces, el estilo de trabajo tiene que cambiar para que nosotros de veras podamos promover calidad de vida. Los resultados positivos en la enfermedad, generalmente, nosotros somos como los alcohólicos, día a día. Solo por hoy. Me levanto, soy feliz, hago lo que tengo que hacer, disfruto, solo hoy. Y en realidad lo tendremos que hacer todos porque nadie sabe si lo apachurra un carro cuando salga, ¿no? No necesitan estar enfermos de algo para valorar la vida. Pero si nosotros le decimos, mira, dedícate hoy. Hoy haz, hoy vive, hoy colabora, hoy esto. Que yo les he dicho mucho, a ver, ¿qué te toca? Pues cuidarme, ¿no? Esto, pues haz eso. Y hoy disfruta que voy a limpiar y que voy a mantener limpio y que disfrútalo. Hoy te toca, no sé, algún servicio que aborrezcas, ¿no? Y te tocó selle. Pues hoy disfruta, hoy te tocó selle. ¿No? Que dices, hoy me nefasté a estar en quirófano, pero hoy te tocó estar en quirófano. Y hay gente que pelea y que el cambio de servicio y que de todas maneras está en el servicio y no lo van a cambiar y siguen nefasteados, ¿no? Que vive día a día, hombre. ¿Y tus pacientitos? Pregunta del millón, no les preguntan, oye, ¿cuándo me van a dar de alta? Van llegando y ya se quieren ir. Oye, ¿cuándo? Pronto. Esperemos que pronto, en cuanto mejores. Mientras más mejores, más pronto. Positivo. Y ese es su reto. ¿Alguno de ustedes tiene una palabra negativa que use mucho? No, nunca, jamás, siempre, todo. Pues ya que. Todas estas palabritas y frases nos roban calidad de vida, pero además actúan en nuestra contra, porque el cerebro no las procesa. Y además no existen. Tú siempre haces lo mismo. Yo les digo, pues que no te falle una vez, porque el siempre se acabó. Nunca. Pues que no te falle una vez, porque ahí se acabó el nunca. Son extremos totalitarios que no funcionan y que nos roban calidad de vida. Pero además, si nosotros logramos un resultado positivo, el esfuerzo en las relaciones es más positivo. Muchísimas mujeres con cáncer de mama son abandonadas por su familia o su pareja, pero las que sobreviven al evento de verdad que refuerzan mucho. ¿Qué trabajo con ellas? El duelo de la pérdida de la salud. El duelo, fíjense, con los pacientes en quimio, el duelo del pelo, yo creí que solo yo lo había tenido, pero incluso los hombres me dicen, yo le lloré al pelo. Y cada uno tiene un significado. Pero, por ejemplo, yo les digo que el día que me quedé con un mechón de pelo, dije, no manches, tengo cáncer. Y ya estaba en quimio, obviamente. Pero fue el día que me quedó clarísimo que tenía cáncer. Yo les digo al paciente diabético, ¿cómo vas a tocar cable a tierra?
el día que te hace el lujo de decir gracias sin azúcar. Yo no tomo azúcar. Ay, doctora, pero es difícil y se los dejo de tarea. Dije, pero fíjate bien, todo es un conjunto. Gracias. Sin azúcar. Yo no tomo azúcar. Incluso algunos de ellos se han grabado y me dicen, ay, doctor, es que es bien complejo. ¿Qué? ¿La sonrisa, el gracias o el sin azúcar? Porque yo no tomo azúcar. Todo. Esa es la... Por ejemplo, pacientes con sobrepeso. Cuando dices, gracias, ya no consumo carbohidratos. No, doctora, es que ¿usted sabe todo lo que son los carbohidratos? Sí. ¿Qué te parece entonces? Sustituto, opción B. Gracias. Ahorita no tomo chocolates. ¿Cuál es la diferencia? Siempre va a ser ahorita. Mañana vas a decir igual. Gracias, ahorita no tomo chocolates. Gracias, ahorita no consumo azúcar. Ese es un hábito del diario. Y ellos llevan algo que es ericksoniano, que se llama diario de campo. Entonces yo los pongo a que ellos se vean. A ver, tú solito lleva tu consumo. Ay, hoy sí me tomé un café y sí le puse media cucharadita de azúcar. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos viendo. Cuando el paciente lo ve y dice, no manche, doctora, pues también, ¿cómo voy a bajar de peso si fíjese todo lo que me comí? A ver, cuéntame, ¿qué te comiste? Yo no lo veo. La tarea es para ellos, para que ellos aprendan. Ese es una estrategia diferente a que ellos te reciten, no, pues no, me porté bien, pero yo no sé por qué no bajé de peso. Ah, bueno, el diario de campo es eso. Milton Erickson le decía los diarios de a bordo. Tú estás en este barco y tú tienes que saber diario qué haces. Entonces, eso les crea conciencia. Y la conciencia lleva una emoción. Y la emoción puede cambiar conductas. Sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, no inventes. Por ejemplo, me comí 3 rebanadas de pizza, ahí está, fíjate, pudo haber sido una. Si te ibas a portar mal, pues vale, pero con una. Claro que te van a decir, usted me dijo que me comiera una. Sí, ¿y si fue una? Sí. Fíjate, te puedes tomar la mitad de esa. Con el tiempo a mí los pacientes me dicen, ay no, doctora, un puro pedacito mejor no la pruebo. Bueno, ya fue tu decisión, sí, ya mejor no. Ah, bueno. El paciente decidió ya no comérsela. Eso es lo que queremos promover para obtener la calidad de vida. El mayor conocimiento de los demás, el aprender, si no hacer simpatía, sí rapport con los demás, y entender cómo está estructurado el otro, lo que yo les decía al inicio, y cómo esa estructura choca con mi estructura. Por ejemplo, hay gente agria que dice, ay, ahí viene el chistosito del... ¿no? Y mientras más te agrías tú, pareciera más chistoso el otro. No, lo que pasa es que a ti te revienta que sea chistoso. Y mientras más te reviente, más parece que hace chistes. Pero no está en el otro, está en ti. Lo que te choca, te checa. Y ahí es donde que tenemos que abordar todas las creencias populares sobre la enfermedad, todas, las que se sepan, las que no se sepa. Yo a veces les digo, te voy a contar unas que yo me sé. Y así no hay nada abajo del tapete, no hay nada oculto. Eso es sumamente importante. Si ustedes les dicen, a ver, no, es que fíjese que a mí me dijeron que la insulina deja ciega a las personas. Ah, no, mire, le explico, déjeme platicarle de dónde. Y ahí, San Google, yo muchas veces hago trampa con San Google y lo googleo y veo de dónde salió y le digo, le voy a platicar cómo estuvo ese chisme, porque son chismes eso, no es cierto, pero déjale platico. Y entonces nos volvemos un poco sabelotodos, porque nuestro trabajo va a ser
que ellos vean la creencia popular desde otra. Por ejemplo, en las heridas, en muchos pueblos, díganme si no, coges estiércol y calientito se lo pones y le haces así una cataplasma para la herida. Y no, pues nos ponen a nosotros en la torre y cuando tú le dices, ¿fue eso? No, fue la pomadita que le dio el doctor, esa le hizo daño. O sea, el estiércol no fue eso. Entonces, por eso no funcionó. Cuando tú lo tomas, tú le dices, y bueno, en realidad, fíjese, muchos animales que comen sano, podría salir hasta sano su estiércol. Pero resulta que tocó el suelo, hay microorganismos, bla, 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 bla. Y justo eso, no tiene idea cuántas infecciones causa. Yo no le estoy diciendo, ¿cómo se le ocurrió, señora, ponerle? No, le estoy platicando que esa creencia que usted tiene, que esa cuestión de las plantitas y esto, cuando uno está enfermo, ese es el pan de cada día, ¿eh? En mi casa, que es su casa, tengo la hierba del cáncer, que me la llevaron y me dijeron, y te comen las hojitas. Digo, no sé si la conocen, pero tiene una carita tan feita la hojita, es muy gruesa, como un opalito así doblado, y yo la veo y digo, no, ni madre, no me la voy a comer. Además no soy muy de plantas, ¿no? Entonces no me la comí. Que la hierba de San Juan. Y yo dije, ¿y qué es eso? De allá de por Tierra Caliente me trajeron una plantita de la hierba de San Juan. La oncóloga me dijo, esa cura el cáncer y en 6 meses estás muerta por daño hepático. Dije, ni madres, esa sí la tiré. Fluorescence. Misma situación. No, doctora, esa hace una sinergia con tal y tal de la quimio y esa causa daño hepático. Vámonos, y fui y la regalé, etcétera. Los que estamos enfermos, comí gorgojos crudos, los gorgojos chinos, hasta que iba como en el 30 y me hacían así en el esófago, y yo así, my God, dije, no, esto no es para mí. Dejé de comer gorgojos chinos, pero también me hicieron favor de regalármelos, y yo los doné. O sea, son cosas que cuando estás desesperado, toda creencia que te regale algo, la vas a comprar. Y entonces te venden la pastilla mágica, la pastilla con la que adelgazas en 3 días, la no sé qué, la terapia de no sé qué. Por ejemplo, me decían, ¿sabes que unas camas de no sé qué que quitan la hipertensión? Y yo, son mágicas, demasiado para mí. Entonces, mejor no voy. Sí, de verdad. Eso sí, han intentado dejar el losartán y ya han tenido como quién sabe cuántas crisis hipertensivas, pero es que ocupan más tiempo. Está bueno. Pero cuando tú tienes esas creencias, las conoces, tienes el modo de debatirlas. También esa es una tarea nuestra. Murray y Macmillan, que lo van a ver mucho, mucho a lo largo de todo el libro de Morris. Hay muchos libros de psicología de la salud. Morris está viejito, pero les digo que a mí me encanta porque su lenguaje es muy simple. O sea, es como para la gente analfabeta como yo. Y es muy entendible. Considera 5 factores como causa potenciales de una enfermedad crónica. Ojo, 1 es el estrés, preocupación, soledad, desempleo. Si tenemos un paciente que viva esto de manera cotidiana, ¿qué le vamos a sugerir? Ocupación, contacto humano. De hecho, no sé si hubo un programa en Estados Unidos, y para no mentirles no me acuerdo muy bien, que fue motivo de investigación en una universidad para todos los pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, artritis, etcétera. Hubo un programa de mamás canguros y estos pacientes los mandaron a trabajar con bebés que ocupaban el contacto humano, y estos pacientes mejoraron increíblemente el dolor artrítico. El contacto humano y el contacto con bebés específicamente disminuye el estrés, que es esta parte que yo les digo, ¿no?
el bebé se suelta, baja su ritmo y nosotros bajamos el ritmo y se vuelve un círculo de bienestar. Y eso está publicado, ahorita no recuerdo muy bien, pero cuando yo lo leí dije, el contacto humano sano cura. Por lo tanto, no vamos a vivir sin estrés, pero sí a manejarlo. Y eso es todo un aprendizaje que hay que hacer. El medio ambiente, cada vez estamos peor, pero, por ejemplo, nosotros podemos participar en campañas, y les digo participar, porque de repente decimos, ay, sí está bien que Ana haga ese labor, bien hecho, pero no nos involucramos. Ser parte de los círculos de bienestar nos genera bienestar. Por ejemplo, les digo que a lo mejor no hay muchos aquí canófilos, pero yo participo mucho. Rescatamos perritos, los bañamos, los ponemos bonitos, los vacunamos, esterilizamos y les buscamos familia. Siempre que podemos. Participo en las tapitas y las llevamos a AMANC cada que es la fecha de llevarlas a AMANC. Y de verdad con mis chiquillos, que los amo de la facultad, hemos llevado costales. La última vez fuimos y le digo, oiga, ¿puedo bajar las tapas? Todas las tapas de leche, de plástico. Y me dicen, sí, bájela. Y entonces cuando nos ven bajar costales, dicen, ay, le ayudamos, sí, por favor, porque yo no puedo cargar. Y entonces llevamos una tremenda donación. Donamos pelo. Las mejores donaciones y más maravillosas, mis niñas que vienen de ranchos y así, que tienen su pelísimo hasta acá bellísimo, nos han donado el tramo para hacer pelucas, etcétera, ¿no? Entonces, les digo, claro, yo participo mucho en cáncer por mi historia, ¿no? Pero ustedes podrían participar y eso es parte de verdad que les baja el estrés. La última, uno de mis sobrinos donó pelo y el melenudo, que no fue planeado, le quitaron el pelo y se lo entregaron a la niña con la que le hicieron la peluca. Y fue y le dice, oye, está muy gordito, y le dice, gordito, gracias, porque me regalaste pelo para mi peluca. No, aquel, bueno, se quería rapar y les digo yo, fíjate lo que logramos haciendo, digo, porque ya después era pues traerle el enfado del pelo hasta que tuvo el tamaño. De verdad que baja mucho el estrés y eso mejora mucho. En las cuestiones del ambiente, en las condiciones de trabajo, de verdad, por ejemplo, nosotros hemos tenido, digo, facultad como todo lugar grande, Secretaría de Salud no ha de estar. Todas las instituciones de mucho personal son muchas personalidades, entonces tienden mucho al choque. Pero se quedan en el problema y no buscan sanar los ambientes. Yo hoy en la mañana platicaba con, espero que nuestra futura directora, y yo le decía, oye, yo tengo 2 programas, necesitamos sanar el ambiente de los empleados, porque nos olvidamos, nos centramos en los alumnos, pero hay empleados que la pasan muy mal, se llevan muy mal, o sea, se quieren comer. Y eso nos pega a nosotros por default. Entonces, buscar esto de verdad promueve la salud, y comprobadísimo. En todo lo relacionado con la salud, alumbramiento, antibióticos, etcétera, el que no se lleven, pero además no se cubra la información, y otra vez vamos a los mitos, ¿no? Mi futuro casi yerno le tocó allá por Los Reyes y decía que en una comunidad tuvieron un brote y decían, no, pues es que aquí no se vacunan, luego vienen a vacunar y los dejan ciegos y se han vuelto locos y así de... Y a veces me hablaba, oiga doctora, que a ver, cuando vayas así asado, tú llegas a la comunidad otra vez, nosotros no podemos romper, puedes entrar así, haz este trabajo y lo quieren mucho en las comunidades.
pero sí fue como llegar respetando su cultura, pero informando lo que nos toca hacer. Y eso es bien importante. Y finalmente, por ejemplo, ¿qué hacer con las conductas? Alimentos grasos, fumar, beber. Por ejemplo, nuestra cultura otra vez, los latinos y sobre todo los mexicanos, estamos acostumbrados culturalmente a celebrar con comida y alcohol. Les digo ay, vamos a celebrar, y obviamente pues tiene que haber comida. Por ejemplo, ¿cómo le vamos a celebrar y no va a haber pastel? Eso es parte de la cultura. ¿Qué tenemos que hacer? Tengo una amiga que, por ejemplo, el día que fuimos a la comunión de sus hijas, en lugar de ponernos frituras, nos puso tiritas de zanahoria, de pepino, y le preguntaban, oye, Joanita, ¿y la botana? Pues esa es la botana. Entonces ya nos pusieron vasitos y una serie de cosas, pero la gente así como de, esto no es botana, ¿no? O sea, esto son conductas que seguramente hoy día, si que tenemos el internet y los medios, si lo popularizáramos más, sería como más aceptable, ¿no? En lugar de decir, esto no es botana. Finalmente, durante el tratamiento de la enfermedad, toda enfermedad tiene manejo médico, manejo psicológico y ojo, y aquí no me voy a meter en honduras religiosas, pero necesita acompañamiento espiritual, siempre. Creas o no creas, lo espiritual no tiene que ver con religioso, con que llegue un padre. Lo espiritual tiene que ver con la armonía con el universo. Y la armonía con el universo viene de estos aprendizajes que les digo. Si tú dices, ay, pues mira, pero solamente yo uso spray, que todo el mundo deje de usar spray, yo no. A ver, tu spray y el del vecino y el del otro que piensa como tú también contribuyen a la capa de ozono, a acabársela. Colabora. Eso es parte de ser uno con el universo, no solamente la religiosidad. Y en esta parte del tratamiento yo siempre les digo que es muy importante que cures tu cuerpo y luego tu espíritu. Y en esta parte, cuando tú curas tu cuerpo, no necesitas volverte religioso. Pero hay gente que dice, mira, después de que me enfermé entré al yoga, o aprendí meditación, o me fui, no sé, a bailar zumba. Órale, esa es parte del cambio de vida. Y esto es importante porque nosotros entendemos como tratamiento lo médico. Y en el tratamiento, por ejemplo, se los paso como tip. Todos mis pacientes ansiosos y depresivos son pacientes que yo mando sí o sí a hacer ejercicio. Cuando me preguntan, ¿por qué, doctora? Le dije, bueno, mira, es que cuando nosotros estamos ansiosos o deprimidos, tenemos muchos químicos en nuestro cuerpo y cuando tú vas y haces ejercicio, ahí salen. Entonces tu cuerpo ocupa desintoxicarse. Ahorita tengo un paciente que me dice, oiga, doctora, me dijeron que la clorofila en ayunas me ayuda para esto. ¿Le va a hacer daño o no? Entonces, no lo tengo probado, pero pruébalo, sí, y me platicas, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Es saludable? Sí. Todas las conductas saludables que podamos promover, todas son bienvenidos para el proceso. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Ahora que han visto un poquito, porque esto es un mundo, yo les podría platicar de esto muchísimo. Ahora que han visto esto, ¿cuál es su reto personal de cada uno de ustedes? Porque cambiar la percepción del paciente. Ese es importantísimo. Tenemos que vernos en esa dualidad o no nos va a funcionar nuestro trabajo. Para que nosotros entendamos que el ser humano que está de aquel lado y entender al ser humano que está de este lado. Fundamental. Gracias, doctor. Reto. Empatía.
desarrollar empatía. Reto. Pues tratarlo como si me gustaría que me trataran. Un buen pensamiento. Reto. Elaborar los planes de vida cerrando ciclos y cuando se inicia un siguiente ciclo. Bien. Muy bien. Reto. Saber canalizar con las diferentes áreas a los pacientes. Bien. Congeniar más con los pacientes para poderles dar así un mejor cuidado. No. Bien. Tu reto. Mirarlos a los ojos, pasar más tiempo, saber más de ellos. Tu reto. Interactuar con los pacientes. Bien. Tu reto. Trabajar en mi carácter. Bien. Tu reto. Ser más como tener más empatía con el paciente, verlos más amigos, tener más contacto con ellos. Tu reto. Darles más herramientas, informar a los demás de la actividad física, otros hábitos. Gracias. Tu reto. Tratar de una manera más integrada al paciente. Bien. Fíjense, en esto de la psicología clínica, en el trabajo con los pacientes crónicos, es todavía, sobre todo en México, un planeta que no se ha explorado. Por ejemplo, en la psiconcología, les digo que los que nos hemos metido a trabajar con la psiconcología, los grandes estudiosos de la psiconcología están en España. Pero en México, de verdad que estamos en pañales. Cuando hay programas, mucha efectividad. De hecho, hay un autor que ha estudiado el mindfulness, la hipnosis, todo lo que hay para ver si logra mejorar. Lo curioso es que los estudios dicen que todas las terapias tienen como una efectividad igual. Y digo, claro, porque no depende de la terapia, sino del paciente y del terapeuta. Y en esta dinámica, en esta dualidad, es exactamente lo mismo en el mundo médico. La dinámica de relación que existe entre los pacientes y el personal de salud es la misma dinámica. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a ser asertivos. Y entonces, pues nuestro siguiente reto será hablar de asertividad, que a lo mejor hablar de comunicación asertiva y poder trabajar con comunicación asertiva para mejorar nuestras dinámicas comunicacionales, ¿no? En esta comunicación verbal y no verbal, poderlas armonizar para que comuniquen lo que realmente queremos que comuniquen, ¿no? Sí, terminamos a las 8. Entonces, para mí, de verdad que era un reto. Yo trabajo mucho con personal y justo con personal de salud, pero específicamente para mí era muy importante. Yo soy parte del equipo que diseñó el diplomado y yo les decía, justamente uno de nuestros retos tiene que ser no dar una sola visión, que no se centren solamente en las heridas y en cómo tratarlas. Es importante, por supuesto que sí, pero también es importante manejar al paciente de una manera integral. Y es sumamente importante la nutrición, porque estos cambios de hábitos que ellos van a hacer son tan o igual de importantes que el poder, al final del diplomado, poner un apósito de manera correcta o elegir el apósito correcto. Es igual de importante. Y el entender esto, de verdad que tener un paciente que colabore con ustedes y un paciente que agradezca, no tienen idea lo que cambia el proceso. Incluso en muchas ocasiones les digo que allá en UMA, los silloncitos, yo me agacho mucho, les decía yo a Ana, yo paso y les pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Al final de cada ejercicio, y me agacho con ellos, les digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, doctora. Y ver esa sonrisa con la que ellos, a pesar de tener dolor, de estar cansados, te retribuyen, dices,
valió la pena venir a trabajar con ellos solamente por llevarme esa sonrisa, ¿no? Entonces, de verdad yo les invito mucho, mucho a que trabajen, a que abran la mente, a que la expandan y a que empiecen a crear de verdad el sentido de trabajo multidisciplinario. Es urgente, necesitamos trabajar en equipo si queremos que el concepto de salud sea realidad. No somos Dios, tenemos habilidades diferentes, hay que unirlas y hacer sinergia entre todos para que esto fluya y sea productivo para el paciente, para su familia y por supuesto para nosotros.